Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenido y bienvenida. Víctor Ronquillo, saludo, muy buenas tardes, periodista, escritor y analista. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes y pues uno de veras no dimensiona muchas cosas hasta que se da cuenta del esfuerzo porque salgamos esta vez al aire. Yo estaba pues preparando la mesa, trabajando algunos temas también de mi chamba propia, pero valoro mucho el esfuerzo que están haciendo los compañeros porque salgamos al aire. Entonces, de entrada, pues ese reconocimiento, porque al final de cuentas esta plataforma para nosotros se ha vuelto muy importante en términos de reflexión, en términos de ideas, y bueno, pues valoramos mucho ese trabajo de todos los que han participado hoy para que estemos al aire. Un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento. Gracias, Víctor Ronquillo, gracias al equipo técnico. De veras, somos un equipo pequeño, pero muy grande, muy entregado, el de la tripulación astillero, y todos estábamos preocupados y haciendo. Así que de pronto se ven ahí marcas de agua donde aparece por ahí, y ya lo dijo, por ahí en un comentario, Arturo Lechuga Lozano dice, porque algunos estaban molestos, dicen, les meten ayunes y les molesta una marca de agua, por favor, jóvenes. Pero bueno, ahora sí que Sí. no lo podemos recuperar el comentario, pero bueno, ahí está. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Buena tarde. Muy buena tarde, Marta Olivia. Es un placer estar contigo y con Víctor en este momento. Bueno, que es desafortunado que no pueda estar nuestro amigo Ricardo Ravelo, pero pues trataremos de comentar. Hay muchos temas y los temas que se van a discutir hoy muy interesantes. Claro, el tema de los Estados Unidos, ya, o sea, nos tomaron desprevenidos desde el viernes, sábado, domingo. De pronto uno espera que, bueno, ya se va a normalizar, sin embargo, no se normaliza. Acaba de anunciar el gobernador de Texas el despliegue de 5,000 elementos de la Guardia Nacional por allá. Más adelante les daremos la información completa. ¿Qué significa a casi una semana de que empezaron estas protestas, Víctor Ronquillo? Bueno, mira, pues lo que significa es la evidencia, por una parte, de la crisis enorme que sufre el imperio, ¿no? O sea, esto dicho de manera metafórica entraña una enorme realidad, ¿no? Hay una crisis que no podemos negar del modelo democrático seguido en Estados Unidos, esta confrontación entre la derecha de los republicanos, los demócratas, algunos de ellos que han velado por los derechos humanos a lo largo de la historia de Estados Unidos, hace evidente esta crisis. ¿Y qué es lo que hemos visto? También hemos visto verdaderamente acciones que no pueden definirse de otra manera más que como terrorismo de Estado. No hay la menor duda, ¿eh? Grupos armados de la Guardia Nacional, de Marines, el despliegue militar en distintos puntos, en distintas ciudades, y todo buscando pues un efecto también de generar temor en una de las comunidades más vulnerables en Estados Unidos, que son los migrantes. También hemos visto la resistencia por parte de la organización comunitaria en muchas ocasiones que existe en Estados Unidos, la organización social, es cierto, una organización social que no tiene claramente una definición como tal políticamente, pero que en estos momentos ha cobrado el carácter de una verdadera revuelta política. Y hago una diferencia siguiendo a Jean-Luc Mélenchon, un ideólogo de la izquierda en Francia, un personaje de la izquierda en Francia y el líder de lo que es la izquierda insumisa en Francia, ¿no? Este partido político. La diferencia es que el disturbio es una acción no concertada, una acción que responde, como ha sido y como fue en un primer caso, a una respuesta casi visceral a lo que ocurre, ¿no? A una injusticia. Pero hemos visto cómo esta respuesta visceral ha ido cobrando una verdadera organización política,
cómo se ha expresado en diferentes ciudades de Estados Unidos y cómo se han establecido y se han fortalecido alianzas entre quienes conforman el pensamiento y la acción progresista en Estados Unidos con este grupo de las organizaciones hispanas. Yo escribía hace un rato sobre quiénes son las personas que participan en estas marchas. Y llama la atención que estas personas que participan en estas marchas en muchas ocasiones son personas que han estado en Estados Unidos ya por lo menos desde hace 3 generaciones. Muchos de ellos incluso participan porque sus padres, porque sus abuelos siguen siendo aterrorizados por esta circunstancia. Y ya lo decía el alcalde de Los Ángeles. Esto también puede verse como un experimento tenebroso político en donde Trump está midiendo las fuerzas para someter a algunas ciudades, a algunos estados demócratas. De esto también hay evidencia y a mí me parece, por otro lado, que yo veía también hace unos momentos, y con eso concluyo, permítanme, pero veía una hora, un par de horas, la conferencia de prensa de Kristi Noem y otros halcones del gobierno de Estados Unidos, de Trump, otros halcones de Trump. Y lo que decía Kristi Noem, y es muy interesante destacarlo, es que, bueno, este discurso de que no van a permitir que se viole la ley, que van a proteger a Estados Unidos, pero a mí lo que quiero destacar de toda esta conferencia de 2 horas, 2 horas y media, es la evidencia de que hay una enorme preocupación y que tratan de atender a esta preocupación de manera inmediata sobre lo que ya la propia Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior en Estados Unidos, y subrayo su cargo, considera una incipiente guerra política. Lo dijo, no, lo dijo en la conferencia de prensa. Entonces, creo que hay una enorme preocupación por parte del sector conservador, de la derecha y de las agencias de Estados Unidos que corresponden a esta intentona de Donald Trump, que también puede definirse como una intentona de desestabilizar a estados demócratas que son enemigos políticos claramente suyos, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Le doy la bienvenida también a Ricardo Ravelo, que sí va a estar con nosotros. ¡Tarán! Ya apareció, resolvió su problema de internet, así que decía ya Guadalupe que qué lamentable que no estuvieras. No. Que bueno, bienvenido, Ricardo. Muchas gracias y aprovecho para saludar a ambos, a los tres y al público que nos está siguiendo. Gracias. Guadalupe Correa, tus comentarios acerca de todo este movimiento, tanto el despliegue militar, las protestas, cómo leerlo, también esta visita de Christopher Landau a Palacio Nacional 2 horas. ¿Qué decir acerca de toda esta situación? Es que es tan complejo, podríamos estar hablando todo el día de este tema, solamente en el contexto de hoy, ¿no? Últimamente, cuando siempre tú muy amablemente me compartes, ¿no? Las historias que te parecen importantes y eso te lo agradezco mucho. Y hace algunos minutos nos compartiste la nota, ¿no? De que Greg Abbott también ya está enviando a sus hombres, ¿no? A sus troopers y llamando a la Guardia Nacional en el estado de Texas. Esto es ya más allá de lo que está sucediendo a nivel federal, también a nivel estatal. Me imagino que en el estado de Florida ahora viene, ¿no? Cuando tienen algún problema, algún terremoto, algún incendio, algún desastre natural, están llamando a los migrantes. Cuando el COVID-19, pues, ¿quién estaba respondiendo, ¿no? Pero esta es una cuestión mucho más bien electorera, mucho más electorera que económica. En realidad, Estados Unidos, como siempre, está generando enemigos, declarando guerras, ¿no? Para echar a andar esta maquinita del complejo militar industrial. Y luego, obviamente, en este momento estamos en un tiempo complicado, ¿no? En un tiempo complicado un tiempo complicado, perdón, es que me estoy, en un tiempo complicado en el que Pero bueno, algo se avanzó, ¿no? esfuerzo muy importante por concentrar el poder en el Ejecutivo y además limitar
las libertades de los estadounidenses. Esto va más allá de los migrantes. Los migrantes siempre han sido de forma hipócrita aceptados en Estados Unidos, no de forma legal, no hay vías legales a la migración indocumentada, pero sí se les ha dejado entrar para poder ellos que puedan trabajar y han dado tanto a los Estados Unidos. Entonces, en este momento, de lo que se trata es de generar esta tensión, de polarizar, de ir en contra, sí, de los estados, de las ciudades santuario, los estados demócratas, pero por el otro lado, ¿no? También las élites juegan ese juego de péndulo. Ahora Gavin Newsom se hace como la nueva gran figura, ¿no? Del Partido Demócrata. Realmente a estos gobernantes nunca les ha importado las élites, se enfrentan, divide et impera, y al final, pues, ¿quién queda en el medio, no? Parece ser esto parte de un juego electoral, ahora sí, con miras a reprimir, con miras a militarizar. Es la primera vez en la historia, por lo menos que he seguido, que vemos este tipo de imágenes, ¿no? Y estas ciudades estadounidenses ya tan deterioradas, llenas de personas sin hogar, como ejemplo la ciudad de Los Ángeles, pobreza, basura, y en este sentido, pues, llevar a la Guardia Nacional, reprimir, justificar esa represión, encontrarse dos polos ideológicos y además de todo buscar a México como el enemigo, ¿no? Christopher Landau va y busca a Claudia Sheinbaum, en ese momento sale la noticia, ¿no? De que Reuters, que supuestamente en el momento, como bien dijo la presidenta, que Christopher Landau va, sale una nota de Reuters que supuestamente hay una lista, ¿no? Esta lista que de que se les va a quitar la visa. Otra cosa que es bien interesante y que refleja muy bien esta mano dura del gobierno de Donald Trump, porque las administraciones demócratas y republicanas tienen en general los mismos intereses de política exterior, de ahí nada más que con diferente tono. Pero me llamó la atención un evento, solamente para terminar, perdón, me he extendido bastante, el tema de lo de la señora Cornejo, ¿no? La forma en la que Christopher Landau le contesta a la consejera de Morena en Jalisco y le dice que pues después de que en la red social ella se refiere, ¿no? A los Estados Unidos y a ICE como fuck ICE, manda la imagen que ya estaba y bueno, utiliza un lenguaje de alguna manera que Christopher Landau pues consideró bastante vulgar, entonces le dice que él ya vio y que se le retirara la visa, ¿no? Pero como ella no tenía visa que se le pudiera retirar, él estaba dando un mensaje a todos aquellos que se pongan en contra de las acciones de los Estados Unidos, ¿no? Esto también muestra un mensaje muy claro hacia la sociedad en general, ¿no? Quien no esté de acuerdo en nuestras medidas, pues entonces se le va a quitar la visa. Se lo dijo de una forma muy afable, pero de una forma dando un mensaje muy directo, ¿no? Estamos en un momento complicado, muy complicado. México es la piñata. Estamos de aquí hasta el 2026, que son las elecciones intermedias. Vamos a seguir viendo este tipo de cuestiones. Gracias, gracias Guadalupe Correa. Rápidamente les comento que estamos transmitiendo por esta plataforma adicional a la StreamYard porque se cayó los servicios de Google como Google Meet, Google Cloud, también varios grupos y demás. Hay al menos unas 120,000 denuncias en todo el mundo de esta caída. Y bueno, lo que le quiero pedir a los compañeros de la mesa es que ahí donde ustedes están, podemos mutear el micrófono, silenciar el micrófono cuando ustedes intervengan. Por esta plataforma no la podemos hacer porque todos estamos escuchando y luego no podemos hablar, que fue lo que nos pasó ahorita un poco porque se escuchan todas las conversaciones. Entonces, solo ustedes lo pueden hacer, sí, y le quitan ustedes cuando vayan a intervenir. Por favor, muchas gracias. Y bueno, Ricardo Ravelo, ¿cuál es tu interpretación de todos estos hechos? Vayámonos primero por las manifestaciones y el despliegue militar allá que comenzó en Los Ángeles y también las protestas en más de 20 ciudades, grandes ciudades en los Estados Unidos. Bueno, pues esto evidentemente ha generado un ambiente muy polarizado. Yo coincido con Guadalupe, es muy enrarecido por todo lo que ha ocurrido, esta violencia, esta represión, esta mano dura del gobierno de Trump contra los migrantes, las protestas. Yo creo que es un momento muy álgido
muy políticamente muy sensible, que pues está poniendo ahí en confrontación las posiciones tanto de México como de Estados Unidos. Y a todo esto pues hay que añadir también que hay otro factor de presión que no es cosa menor. Justamente cuando arribó a México y sobre todo a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Christopher Landau, se publicó una nota en Reuters, y creo que hay por ahí también una nota en Reforma que daba cuenta o da cuenta de que la visita de Landau a México y particularmente la charla que sostuvo con la presidenta fue para exigirle que lleven a cabo investigaciones y que en su momento, cuando Estados Unidos lo considere y tenga los expedientes concluidos, pues que van sobre políticos mexicanos, ¿no? Este tema no es nuevo, es decir, hablan de una lista enorme de políticos mexicanos, no dicen particularmente de un partido o de otro, si de Morena, del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano, que tienen presuntamente relación con el crimen organizado y que en México están siendo protegidos. La presidenta dijo, y lo aclaró, dijo que la visita fue de cortesía y que en realidad pues ese no fue el tema de la conversación. Sin embargo, al respecto hay muchísimo ruido y es otro factor que ha influido mucho en esta polarización de los ambientes, de las relaciones entre ambos países. Desde mi punto de vista, yo creo que sí hay investigaciones contra políticos mexicanos ligados al crimen. De ahí que, bueno, Estados Unidos ya haya dispuesto también a investigar los presuntos narcosobornos que reciben políticos, empresarios, etcétera, por brindar protección a actividades ilegales. Desde mi punto de vista, pues hay investigaciones en Estados Unidos, en México no, por lo menos no se sabe si las hay. Se mencionan muchos nombres, aunque esto oficialmente pues no se ha dado a conocer en Estados Unidos como una investigación, digamos, que esté llevando a cabo alguna de las agencias, ya la DEA o ya el FBI o ya el Departamento de Justicia. Esto todavía es a nivel de rumor, aunque bueno, es un rumor muy insistente. Y pues ahora sí que, como se dice comúnmente, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, empezamos con este tema y seguimos con lo de las conversaciones, el tema, ¿cuáles son los temas que fueron 2 horas con la presidenta, con Christopher Landau, cuáles temas antes pareciera que el de los aranceles era como el más relevante y el más importante? Sin embargo, ahora con todas estas protestas y todo este movimiento, parece que el escenario va cambiando, va variando, pues favoreciendo a la administración de Donald Trump. Sí, bueno, entrando en el terreno digamos, hay dos versiones sobre estos hechos, ¿no? O sobre lo que se platicó. La versión oficial, en donde Claudia Sheinbaum esta mañana, pues habló de una visita de cortesía, Christopher Landau se presentó, habló de que se preparó, y esto es muy importante, una posible reunión en el G7 con Trump. Esto me parece que es lo más relevante en términos de lo que se expresó. Y luego, por otro lado, bueno, pues más allá de esto que platicó en la mañana Claudia Sheinbaum, pues es evidente que los temas en este momento de la relación México con Estados Unidos, pues tienen un carácter, ¿cómo decirlo, no? Es un momento que yo recuerde de los más complicados en esta relación por todo lo que está ocurriendo. Ayer mismo o antier mismo, Kristi Noem, esta secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, un personaje con una enorme belicosidad, señaló a Sheinbaum como responsable de las protestas en Los Ángeles, con una enorme irresponsabilidad, pero completando todo lo que podemos considerar este escenario de provocación, este escenario también de mostrar la fuerza y poner contra las cuerdas a pues enemigos políticos. ¿Por qué?
pues más allá de lo que dice Sheinbaum y de lo que dice Trump, de esta simpatía natural que existe entre ellos, según las palabras de la propia Sheinbaum, no hay duda de que son enemigos ideológicos. No hay la menor duda de que el proyecto de país que aquí se construye como parte de un proceso, pues es contrario a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué temas son los fundamentales en la relación de México con Estados Unidos y lo son siempre y lo seguirán siendo? Por un lado, pues sí, siempre se impone porque la perspectiva de la acción política de Estados Unidos es esa, siempre se impone el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad de alguna manera contamina los otros dos temas que son muy importantes en nuestra relación, el tema comercial y el tema migratorio. Lamentablemente, desde la década de los años 80, ese tema de la seguridad ha marcado la estrategia seguida por Estados Unidos con diferentes acciones. La más evidente es la militarización de la frontera, la construcción de los muros, la estigmatización de los migrantes. Esto que vemos ahora es resultado de todo ese proceso histórico, ¿eh? No es algo, es decir, Trump lo único que hace es catalizar estas realidades políticas. Y luego, por otro lado, pues bueno, en el caso del tema de la seguridad, es muy importante que Estados Unidos está buscando no solamente el control territorial, sino imponer una política de seguridad a nuestros países, teniendo como primera plataforma México una política de seguridad funcional a sus intereses en términos de control territorial y también, ojo, y esto es muy importante, en términos de un mercado muy importante para su producción armamentista, su producción de elementos y productos de inteligencia, en fin. Y en términos comerciales, pues no hay duda de que es muy importante tener un socio absolutamente manejable, un socio al que se le puedan imponer diferentes condiciones y un socio en donde por preservar lo que podemos considerar inversiones puede doblegarse ante las exigencias de las empresas más poderosas que se asientan en Estados Unidos, ¿no? Y en términos migratorios, bueno, pues ya lo conocemos, ya lo vemos, lo que se está viviendo en estos momentos, de lo que ya hablamos, las protestas, pero también hay que señalar la evidencia de la militarización de la frontera. ¿Y qué se busca? Se busca correr la frontera de Estados Unidos hacia el sur. Y se busca, como ya ha ocurrido lamentablemente a lo largo de estos 5 o 6 años, el que México realice labores, el gobierno mexicano realice labores de labor del patrón del sur. Bien, gracias, Víctor. Y regresamos un poquito, aunque lo había abordado Guadalupe, esta situación de la función de la vocera, bueno, de la integrante de Morena en Jalisco, porque hay una indicación de que no caer en provocaciones, esta consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, no estar, incluso su cuenta ya ha sido, ya la puso privada. Sin embargo, a toda esta situación, primero hay la indicación de no caer en provocaciones, pero por el otro, la respuesta de Christopher Landó en este tuit es preocupante, por decirlo menos. Totalmente, totalmente. Y como estábamos diciendo, ¿no? Ahorita estamos en un momento muy complejo, ¿no? A veces nos enfocamos simplemente en el evento, ¿no? En lo que le contestó Christopher Landau a Melissa Cornejo y aquellos de oposición, pues están contentos que lo hizo y bueno, otros no están contentos para nada por el tema de que el mensaje es muy claro, se limitan las libertades. Obviamente no hay que caer en provocaciones. A mí, en lo personal, muchas personas cuando no les gusta lo que digo, pues algunas veces pues me ofenden, me agreden, ¿no? De hecho, porque hice un comentario al respecto, algunas personas me agredieron de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que las redes sociales son para comunicarse, ¿no? Y para, pues cada quien tiene libertad, cada quien se exhibe, ¿no?
sin la educación, o con la vulgaridad que sea, ¿no? Pero sí fue un mensaje, en mi opinión, para que otros pues se limitaran, ¿no? Lo que pasa con Harvard, por ejemplo, lo que pasa con aquellos investigadores o aquellas voces que no apoyan a la política sionista, en el caso de Palestina, ¿no? Del Medio Oriente, pues ya no pueden hacerlo, ¿no? Porque es que les vamos a quitar la visa. Es una cuestión muy preocupante. Creo que nos acercamos a un esquema tipo también en China, ¿no? Esta hipervigilancia, la justificación de las cámaras, del monitoreo constante, la militarización. Si uno ha ido, por ejemplo, a Corea del Sur, ¿no? Los militares siempre están atrás, la gente se tiene que comportar, tener militares, y creo que por ahí vamos, nos están imponiendo muchas cosas. El tema también, estoy ahorita tratándome de pasar a la cuestión de México, porque Estados Unidos con su política migratoria por orden ejecutiva, porque se trata de concentrar el poder en el ejecutivo como en algún momento escribimos, ¿no? Sobre la ilustración oscura de Curtis Jarvin, y tratar a Estados Unidos como una empresa, ¿no? Y concentrar todo en el monarca, ¿no? Que va a ser, lo que diga el monarca va a ser ejecutado por el CEO, en este caso con Elon Musk. Pero además de que eso está sucediendo, se puede detener y se puede deportar a mucha gente por el tema de que entraron por título 42, en las concepciones a título 42, y entraron con CBP-1. ¿Y quién se va a beneficiar de esto? Se van a beneficiar los republicanos en las elecciones intermedias con tantas redadas tan visibles, y además de todo, van a ganar las elecciones intermedias porque el tema migratorio se ha manejado de una forma en la cual las élites han presentado al enemigo imaginario, que es el migrante indocumentado. Entonces, es un ganar-ganar para aquellos, para las élites, es un ganar-ganar, y es una pérdida pues de libertades, de seguridad para todos los migrantes, que ahora no pueden ni siquiera irse a comprar un helado, ¿no? Ya tienen que ir a trabajar, pero van a seguir siendo pues contratados, ¿no? Porque Estados Unidos todavía no tiene la capacidad de redefinir las cadenas de suministro, otra vez reconstruir una economía en base a la robótica, a la nanotecnología, a todo lo que es el transhumanismo. Todavía no estamos ahí. Estados Unidos está jugando un papel muy hipócrita. Donald Trump está jugando un papel muy hipócrita porque hay redadas que son bastante pues limitadas, pero sí se va a detener el complejo militar industrial, el complejo carcelario industrial que también se impone a México, ¿no? Con todas estas cuestiones de los jueces sin rostro, también de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que a quién va a beneficiar, al complejo carcelario industrial. Y muchos de estos actores son los mismos que venden sus servicios, que venden la tecnología y la infraestructura a lo que es el sur global. Tenemos muchas cosas de las cuales platicar, que no podemos simplemente enfrascarnos en la visita de Christopher Landau o en cómo le contestó Christopher Landau a Melissa Cornejo, o por ejemplo de lo que dice Kristi Noem, ¿no? Kristi Noem no es que no se comunique con el presidente Donald Trump, simplemente lo está haciendo para seguir alimentando la base republicana, la base trumpista, y para seguir teniendo posibilidades de ganar las intermedias en el año 2026, aunque no sea cierto, ¿no? Estamos en la época de la posverdad, en la cual lo que importa es el discurso, y de alguna manera México y Estados Unidos se llevan muy bien, pactan en la Ciudad de México, en Palacio Nacional o en Washington, y por el otro lado, pues los líderes de los dos países están hablando con sus bases de apoyo. Gracias, gracias Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, todo tendría este fin electoral, y donde pues, el actual gobernador de California se ve ya como uno posible candidato presidencial de los demócratas por allá. Y México, ahora sí que, ¿y nosotros qué? O sea, ¿qué tenemos que ver por ahí, Ricardo Ravelo? ¿Qué papel jugamos? ¿Dónde estamos, no? Pues no, yo creo que sí, sin duda tiene este tinte electoral, político, la ley del garrote de Trump, ¿no? Si no obedeces, si no acatas la disposición, pues te castigo, te quito la visa, te bloqueo, etcétera. Hay un caso que hace poco tuve conocimiento de él, de una persona que fue deportada y luego cuando llegó a México,
a Michoacán, lo secuestró el grupo de la familia michoacana y se tuvo que regresar a Estados Unidos y obviamente pues incurrió en un delito, pero pues él planteó la necesidad de regresar a Estados Unidos porque en México no hay seguridad. Entonces, bueno, el papel que jugamos, pues yo creo que Guadalupe lo dijo hace un momento, ¿no? Con una frase ahí que pues retrata el escenario. Dice, somos la piñata de Estados Unidos. Y obviamente, pues es muy reprobable toda esta postura, a mí me parece que pues sumisa, eh, contradictoria a veces, de la posición de México y sobre todo, bueno, este papel de la consejera, cuando pues me parece que no se están tomando muy en serio la postura que ha asumido o que ha por lo menos en el discurso planteado la presidenta Sheinbaum, de que ellos tienen una relación de respeto, de cordialidad con Estados Unidos. Entonces yo creo que esto, bueno, sin duda contradice. Estados Unidos está siguiendo su juego político, está de alguna manera endureciendo este discurso cada vez más, polarizando más la relación y obviamente todo esto va a tener un efecto hacia la elección intermedia, como bien ya se apuntó hace un momento. Me parece que pues simplemente se está llevando a cabo parte de lo que, o gran parte de lo que Trump prometió, aunque bueno, en muchos casos no ha cumplido. Este tema de los aranceles pues tiene un efecto contrario a lo que él ofreció a los estadounidenses, la mejoría en la calidad de vida, etcétera, en bajar la inflación. Me parece que esto no se está cumpliendo. Entonces, si no se está cumpliendo esa parte, están pues apretando muy fuerte en la parte migratoria, ¿no? Aunque como también lo dijo puntualmente Guadalupe, ellos no tienen todavía reestructurado toda esta parte clave importante que es el papel de los migrantes en la producción, en la tarea, en la fuerza de trabajo en Estados Unidos. Tarde que temprano, pues esto, y yo creo que seguramente cuando pase la elección habrá otro escenario quizá más favorable. En este momento los migrantes pues son simplemente instrumento de un juego político que me parece bastante perverso. Gracias, Ricardo. Y bueno, pasando de este tema, sí, brevemente. Podría, disculpen, necesitaría decir una cosa, me parece muy importante decir que Christopher Landau y Donald Trump hablan de respeto, ¿no? Él dice en su tweet, porque me parece muy interesante decir esto, los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden del público, como decir FU, fuck ICE, de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Ellos piden respeto, pero también Donald Trump le falta el respeto a los mismos gobernadores de su propio estado, hablando de Gavin Newsom, como escoria, ¿no? Hace eso de forma muy recurrente y ellos nos faltan al respeto, casi presentando un país que no se puede pues gobernar por sí mismo, que claro que tenemos muchísimos errores, pero el tema también de amenazar con intervención militar directa y de la forma en que lo hacen los diferentes representantes del Partido Republicano en este momento, pues bueno, yo creo que también se muestra, ¿no? Esta doble cara de Christopher Landau, y tampoco ellos están respetando nuestras instituciones. Por un lado le gusta mucho, por un lado tiene una cara muy afable, pero por otro lado están aceptando y están enviando un mensaje de su misma secretaria de Seguridad Nacional diciendo y tergiversando la realidad, ¿no? Y diciendo que la presidenta de México está haciendo algo que ni siquiera, que lo sacó completamente de contexto. Entonces es muy preocupante cómo están ellos jugando este doble juego. Bien, gracias, Guadalupe Correa. Y bueno, de este tema nos vamos al caso Wallace. Y sobre todo esta determinación y esta liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada de secuestro y homicidio, de supuesto secuestro y supuesto homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista y fundadora que desapareció, bueno, dicen que falleció, aunque no hay mucha certeza de esto, justamente el 8 de marzo de este año. Y bueno, Ricardo Rafael, quien ha escrito al respecto, pues nos dijo aquí
con Julio Astillero, que ni siquiera había certezas de que la señora hubiera fallecido. Pero bueno, regresamos con este tema. ¿Qué significa para el poder, para todo lo que ha representado Wallace? ¿Qué representa Wallace en el esquema judicial, en el esquema de seguridad, Víctor Ronquillo? Bueno, fíjate que voy a empezar expresando un deseo que a lo mejor es una falta de respeto, pero lo voy a decir. Ay, ojalá y eso ocurriera con muchos otros personajes de veras de esta derecha que anda por ahí, que se expresa en los medios y que son presidentes de partidos, ¿no? O sea, que de pronto, pues eso, no supiéramos si murieron o no murieron, pero la cosa es que ya no aparecen en el escenario. Creo que eso hay por lo menos dos o tres en los que pienso que me haría mucho gusto que aparecieran. Bueno, pues la verdad y lo triste del asunto es que después de 19 años con 6 meses de vida, esta mujer regresa y es considerada pues una persona inocente que no intervino en el crimen que se le imputa, ¿no? Lamentablemente, lo que vimos en el caso de esta persona, pues es una evidencia más de cómo se procura la justicia en nuestro país, cuál es la procuración de la justicia en nuestro país. Y vimos, por ejemplo, cómo Isabel Wallace logró establecer una relación de complicidad, no sabemos muy bien a bien en términos de qué logró el favor de personajes como García Luna, como el propio Vicente Fox y como Felipe Calderón. La construcción de la culpabilidad de estas personas ni siquiera tiene sustento, no digamos en lo que ocurrió, sino ni siquiera tiene sustento en el posible crimen, la realización de este crimen de secuestro. Es una historia francamente de surrealismo, de un surrealismo trágico, ¿no? Pero es importante señalar lo siguiente en términos de por qué se inclina la justicia a favor de Juana Hilda González. Y se inclina la justicia porque hay evidencias de que no se llevó a cabo ninguna diligencia bajo el debido proceso. Hay evidencias también de que los dos interrogatorios que se realizaron y que fueron fundamentales para su culpabilidad fueron efecto de la tortura, fueron efecto de una condición terrible de exclusión, de reclusión en los centros estos famosos, ¿no? Que existían y que se daban, que eran un paso rumbo a la cárcel y en donde pues esta mujer, como algunas de las personas que supuestamente participaron en este caso, fueron víctimas de tortura. 2 declaraciones bastaron para que fuera considerada culpable. ¿Qué es lo que vemos en este caso, no? Pues es evidente el tráfico de influencias. Es evidente también la, uh, la impartición deficiente de la justicia, la, la usurpación por parte de la propia señora Wallace de funciones. Ella estuvo presente, ¿no? En algunas de las diligencias, las encabezó, y ya ni hablar de la siembra de pruebas y de toda esta construcción de la culpabilidad. Pero el poder de Isabel Wallace eh, se extendió en este sexenio cuando debido a sus malas gestiones, a su acción, pues personajes de del Instituto de la Defensoría Pública fueron cesados porque participaban en la defensa de los personajes involucrados en el caso de Wallace, ¿no? Esto creo que hace evidente cómo se construye todavía hoy la justicia en México y hace evidente también la necesidad de la que hemos hablado muchas veces de construir una forma diferente de procurar justicia, no solamente en el ámbito del Poder Judicial, sino en el ámbito de las fiscalías.
al final de cuentas, en el último capítulo de esta historia, antes de ese desenlace que parece feliz, todavía hubo elementos de dilación de la justicia en la propia Suprema Corte, ¿no? Todavía ahí esa dilación de la justicia, al parecer, tuvo que ver con integrantes de la Fiscalía General de la República que dieron el último golpe para intentar que no se llegara a esta resolución, que no le va a reintegrar la vida a estas personas, pero que por lo menos lograrán vivir unos años más, ojalá que sean muchos, fuera de la penal, de la pues uno de los penales más tristes, ¿no? Que es Santa Marta Catitla en el caso de Juana, ¿no? ¿No se te escucha, Marta? Ya, a ver, Ahí ¿ya está. se me Ahora escucha? sí. Ay, gracias. Decía acerca de eso, ¿cuántas más Juana Hildas habrá en la cárcel? Porque, bueno, este es un caso mediático por la búsqueda que hizo Isabel Miranda de Wallace a través de espectaculares, se volvió en la supermana para el gobierno calderonista, que le entregó también reconocimientos y ella definía y muchos fondos, muchos recursos económicos que le dio y por eso se hizo mediático. Pero ¿cuántos? ¿Qué agregar al respecto? ¿Y cuántos casos más habrá de estos en todo el país? Sí. Sí, Marta Olivia, mira, es un caso tan importante. Tuve la oportunidad, y es como una recomendación a ti y a Julio Astillero, de hablar con una persona que ha hecho una investigación extraordinaria y fue la primera que escribió un libro sobre toda esta fabricación de culpables. Y esta persona es Guadalupe Lizárraga. Guadalupe Lizárraga, tuve la oportunidad de hablar con ella y me hizo ver varias cosas en esta conversación que tuve con ella hace un par de meses, donde yo estaba en el Pacífico mexicano. Ella me dice algo que me pareció muy importante, que tal vez se ve reflejado en su trabajo. Hay una serie de complicidades que van, y esto ya lo he dicho, gracias a ella lo aprendí, de administración en administración. Desde Vicente Fox, la capacidad que tenía a Isabel Miranda de Wallace, que a través de los relatos de Anabel Hernández y de Ricardo Rafael, pues todos nos centramos en digamos, esta fabricación de culpables y en García Luna y en la señora Isabel Miranda de Wallace y en Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón ya dijo a la presidenta que pues ya lo juzgó el pueblo, entonces ya no se va a juzgar, ya no va a pasar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa con la gente que toda... Y aquí sí, la primera vez que veo que como que se abre un poco más la discusión, pero sigue como un fantasma aquí, ¿no? Lo dice Ricardo Rafael en su columna cuando habla de que Juana Hilda González, cuando viajaba en un vehículo, imagínate, la querían hasta matar, ¿no? Cuando viajaba en un auto de la AFI, ¿no? O sea, todo esto ya nos lleva a tratar de entender, ¿no? También qué pasa en la fiscalía y por qué y quién está a cargo de la fiscalía, cuáles son los actores que todavía sobreviven, por qué pasa lo que explica bien Víctor Ronquillo. También en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo una protección a Isabel Miranda de Wallace. ¿Por qué? Está en la fiscalía como de alguna forma yo interpreté que hace la pregunta Ricardo Rafael. No se trata de una persona, se trata de un sistema, se trata de una serie de personajes que están en las instituciones enquistados, de administración en administración, y todavía toman decisiones clave sobre procuración de justicia e investigación judicial en este país. Sería muy interesante que pudieran hablar con Guadalupe Lizárraga. Tiene muchísimo que decir. Bien, gracias Guadalupe Correa, gracias por la sugerencia. Se la haremos llegar a la dirección general. Gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué decir acerca de este caso, acerca de, sobre todo, la protección oficial que tuvo Miranda de Wallace y todavía pareciera que tuvo que desaparecer o irse de este plano, no sé en qué plano estará, no hay certezas, pero pareciera que tenía que haberse ido ella
para meses después ser liberada esas redes donde también se habla de Sara Irene Herrerías, la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una cercanía pues muy íntima con Isabel Miranda de Wallace y todo este caso. Sí, mira, yo creo que sin duda, pues sí, los hechos así lo acreditan. Tuvo que morir o desaparecer o autodesaparecerse como para que llegara la justicia en este caso tan lamentable de Juana Hilda González. Es decir, tú hacías la pregunta hace un rato, ¿cuántos casos iguales hay? Pues debe haber cientos, quizá miles de casos de personas que fueron pues acusadas con falsas pruebas y encarceladas pues un buen tramo de su vida, 19 años en este caso, estaba sentenciada a 78 años y hasta donde yo alcanzo a leer en el expediente o unos trozos del expediente, pues la única prueba que la mantuvo en la cárcel y fue sentenciada por ello, pues es la confesión, que después se acreditó que fue obtenida mediante presiones, un tipo de tortura psicológica, etcétera, y ella pues se vio obligada a aceptar la responsabilidad. Posteriormente, bueno, pues ya sus defensores acreditaron pues que hubo irregularidades, violaciones a sus derechos. Y aquí pues el asunto es que esta liberación pues tiene un efecto dominó en positivo para 5 personas más que están relacionadas con este caso del secuestro del hijo de la señora Wallace en 2005. Yo coincido con lo que ha planteado también Víctor en el sentido de que pues esta señora durante la etapa panista pues jugó muy bien el papel de víctima, ¿no? Atrajo reflectores de medios de comunicación nacionales, internacionales, porque ella alegaba que pues el caso de su hijo no era investigado, no había justicia, exigía justicia, y bueno, ese papel de mártir, pues lo jugó muy bien y pues lo utilizó, lo explotó, obtuvo muchos apoyos en la etapa del Vicente Fox, también con Peña Nieto, Calderón, etcétera. Yo creo que ella sirvió también de instrumento de las políticas fallidas durante estos sexenios, donde la delincuencia pues entronizó en el país como nunca antes en la historia. Y después de que ella encarceló a mucha gente, que ahora pues se sabe que muchos pueden no ser responsables de este caso, de todo lo que envuelve el caso Wallace, su hijo, las dudas, las sospechas de si fue o no fue asesinado. Ahora pues otro dato pues trascendente y no menos sospechoso pues es la supuesta muerte de la señora y cómo viene pues a desmoronarse todo lo que ella construyó en varios años con acusaciones falsas, etcétera. Pues yo creo que se empieza como a caer el teatro, ¿no? El teatro, se empieza a caer la farsa en la que pues no solamente está el nombre de ella, sino de muchos políticos, personajes de la vida pública ligados a esta señora, que la apoyaron para pues llevar a prisión a mucha gente que pues en realidad no tenían nada que ver con el caso. Yo creo que bueno, pues la Corte toma una decisión, pero muy importante y trascendente de justicia en este caso, pero pues hay que preguntarse también, ¿y los demás casos? Los que llevan años sin sentencia, ¿para cuándo? Es decir, ahora con esta reforma judicial, pues se presume que pues van a atender estos rezagos, pero no sé cuándo esto se vaya a esclarecer, se vaya a poner orden en los rezagos judiciales, porque pues vamos a enfrentar también un grave problema, que es la curva de aprendizaje, y pues los rezagos van a aumentar lejos de abatirse. Yo creo que van a pasar años todavía para que volvamos a tener
más casos de estos en los que pues se liberan a personas que siempre fueron inocentes y que les quitaron un tramo de vida, pues purgando una condena ilegal por una fabricación, por un expediente que pues se sabe ahora pues fue construido con pruebas falsas. Bien, gracias, Ricardo Ravelos. Llegamos a ahora sí, al último tramo de esta mesa. Tenemos un tema pendiente y se los dejo a su consideración. Si nos cerramos con ese postrecito o con esa información breve, o sea, alguna opinión o comentario acerca de los mercenarios colombianos en México y o su postrecito, 2 minutitos para cada uno. Adelante, Víctor Ronquillo. Ahora sí tu micro, ahora sí, en esta cuestión. Es un gran tema, ¿no? Y bueno, la verdad de las cosas que da para mucho, pero no hay duda de que hay una industria de la guerra, hay soldados de la fortuna, mercenarios en todo el mundo, y curiosamente los mercenarios colombianos son de los más buscados. Hay también como parte de esa industria toda una red de empresas, ya lo mencionaba yo la semana pasada, ¿no? Los soldados colombianos han participado en diferentes conflictos. Eh, Solamente recordar que 26 colombianos fueron acusados de haber participado en el crimen en el asesinato del expresidente de Haití, del presidente de Haití en funciones, ¿no? Entonces da para mucho. Llama la atención que aquí en México estos mercenarios colombianos hayan trabajado o estén trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación. También se dice que con el cártel Santa Rosa de Lima y obviamente con algunas agrupaciones criminales del estado de Michoacán. Y pues algunos de ellos, por lo menos en términos de este contexto y de la captura de 11 de ellos, pues son expertos en explosivos, pero cierro con una recomendación muy breve. Hay en la Cineteca Nacional una película que de verdad nos remite a la realidad de la migración, a la realidad también de la condición humana en esos términos. Se llama Lenguaje Universal, es de Matthew Rankin y es una película que habla de la migración en Canadá y de cómo hay toda una conformación cultural. Es una película con un humor muy singular y una película también que se estructura a partir de una realidad extraña, propiamente surrealista. Entonces, pues es una recomendación con la que quiero cerrar para no irme solamente con un postre amargo. Se exhibe en la Cineteca, yo creo que estará varias semanas aquí en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿con qué cierras tu postrecito? Quisiera cerrar con el tema de los mercenarios, ¿no? Y de un reportaje de Kate Linthicum del LA Times sobre lo que dijo el exdirector en funciones de la DEA, Derek Maltz, que dijo, y esto está justificando, ¿no? Porque además de todo en estos medios, en estos grandes medios internacionales, esta vinculación supuestamente de los mercenarios colombianos con los carteles, ¿no? Pues entonces ya otra vez, ¿no? La misma propaganda, la misma narrativa del miedo, ¿no? Y lo que dijo Derek Maltz y la forma en la que tan agresivamente, ¿no? Justifica esta intervención militar y él dice que los carteles tienen que sentir el dolor como nunca lo habían hecho antes. Como hemos dicho, en el estado de Michoacán, por ejemplo, que es donde tengo a mi familia, cada vez hay más extorsionadores, esto que le llaman carteles, ¿no? Grupos que se dicen ahora que es el cártel Jalisco Nueva Generación, le piden piso a todo el mundo, a muchísimas personas. Eso es en lo que tendríamos que enfocarnos, ¿no? Pero estas personas están enfocándose en otra cuestión y están justificando, ¿no? Una presencia o una presión mucho más importante al gobierno mexicano. Vale la pena leer este artículo, ¿no? Y las palabras tan fuertes, ¿no? De este señor Derek Maltz, que aparentemente no entiende lo que está sucediendo en el país y que obviamente opera como propagandista también, ¿no? Para la intervención y para seguir teniendo a México bajo el yugo de Estados Unidos.
Gracias Guadalupe. ¿Con qué te despides, Ricardo Ravelo? Sí, yo quiero tocar un tema, bueno, un punto aquí es que es la denuncia que hicieron trabajadores del área de fertilizantes para el bienestar, que depende de la Secretaría de Agricultura. Ellos se están quejando a nivel nacional a través de distintos medios, redes sociales, de que llevan 4 quincenas sin cobrar. En este momento ya está el reparto de fertilizantes en todo el país y pues sus superiores no les dan respuesta respecto de cuándo les van a pagar. Ya llevan 2 meses sin recibir salario, ya solicitaron el apoyo, la intervención de su jefe máximo, el señor Claudio Beltrán. No ha habido respuesta y pues le pidieron también ya la intervención a la presidenta Claudia Sheinbaum y hasta ahora, según me han reportado, pues siguen sin recibir sus pagos. Ellos argumentan que sus jefes les han dicho que la Secretaría de Hacienda no ha liberado los recursos, lo cual me parece pues, verdaderamente grave que, digamos, ya medio año del 2025, pues todavía no se disperse gran parte del presupuesto que debe de asignarse. Y bueno, que sabemos que en otros años esto ha generado su ejercicio porque ya cuando los dineros llegan para que se apliquen a los proyectos y programas, pues estos quedan inconclusos y luego los recursos, dicen en el gobierno, se tienen que regresar a la federación. Eso no lo sabemos ni lo podemos acreditar, pero en este caso sí es muy lamentable que un área tan sensible como es el área de fertilizantes, donde, bueno, las necesidades en el campo son muchas, pues la gente esté trabajando sin recibir salario. Y además hay otro punto, los han amenazado de que si se quejan o hacen ruido o hacen alboroto en los medios, pues los van a correr. De ese tamaño está la situación ahí, en esa área de la Secretaría de Agricultura. Gracias, Ricardo Ravelo. Pues híjole, o sea, no tienen, no les han pagado, no tienen para comer y pues aparte la amenaza grave. Ojalá que en el gobierno de México y en la Secretaría pues escuchen, atiendan, pues ya páguenles, o sea, es dinero público, es dinero de nuestros impuestos y tiene que hacerse. Gracias por lo pronto en esta mesa de seguridad un poco atropellada por todas las cuestiones técnicas que fueron a nivel mundial y nos afectaron nosotros en StreamYard, pero qué bueno que estuvieron los tres. Gracias, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo. Un gran abrazo. Que Gracias, les vaya buenas muy bien. Hasta luego. fin de semana.